Shalom, seguimos Masejet Brajot en la página Hey Amud Aleph. Sigue la Gemara hablando del Kriyat Shema de la noche cuando uno se acuesta a dormir. No de la noche, sino cuando se acuestan a dormir. Amar Rabbi Yitzchak, Kol akore Kriyat Shema al mitato, כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו. Todo el que lee Kriyat Shema cuando se acuesta a dormir es como si agarraría una espada de doble filo. שנאמר, רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. En el pasuk está mencionado que el que alaba a Hashem tiene en la mano una espada de doble filo. Pregunta la Gemara, Mai Mashma, ¿de dónde aprendemos que este pasuk se refiere al Kriyat Shema, de cuando la persona se acuesta a dormir? Amar Marzut Raviteima Rav Ashi Mereisha de Inione, que es decir, del pasuk que está escrito antes de eso se aprende. Dichtiv, Yalzu Hasidim Bechavod. Los Hasidim están contentos. Yeranenu al Mishkevotam. Y alaban a Hashem cuando se acuestan a dormir. Y en el pasuk después está escrito, Uchtiv Batrei Romemot Kel Bigronam Vecherev Pipiot Beyadam. Nos aprendemos que cuando la persona se acuesta con Kriyat Shema es como si tuviera una espada de doble filo. Sigue la Gemara. V'amar Rabbi Yitzchak kol akore Kriyat Shema al mitato mezikin bedelin imeno. Todo el que lee Kriyat Shema cuando se acuesta a dormir, los malignos, quiere decir demonios, se separan de él. Sheneemar ubnei reshef yagbiu uf. Reshef se refiere a los demonios, a los malignos. Uf se refiere a la Torah. Como dice la Gemara, ve'en uf ela Torah. No hay uf sino Torah. ¿Qué quiere decir? Que uf se refiere a Torah, sheneemar, ataif eineja bo veinenu. Sobre la Torah está escrito que si uno cierra los ojos, uno mueve los ojos de la Torah un momento, se pierde la Torah. Para recordarse la Torah, lo que uno estudia, tiene que todo el tiempo repetirlo y todo el tiempo tenerlo en mente. Entonces, uf se refiere a la Torah. Reshef, vein reshef el amezikin. No hay reshef, que reshef se refiere a demonios, a malignos. Sheneemar mezei ra'av. ולחומי רשף וכתב מרירי. En el pasuk, Ketev Meriri es el nombre de un demonio. Entonces, como Lehumei Reshef está al lado de Ketev Meriri, aprendemos que también Reshef se refiere a demonios, quiere decir a malignos, que hacen daños a la gente. Y cuando uno lee Kriyat Shema en la noche, cuando se acuesta a dormir, ellos se separan de uno. Ahora aquí hay dos preguntas. Primera, ¿por qué? Si ya dijimos antes que la persona tiene una espada en la mano, quiere decir que él tiene que pelear contra los demonios. Mientras que ahora decimos que si él dice Kriyat Shema, entonces ellos se alejan de él. Otra pregunta, ¿por qué aprendemos Dafka Kriyat Shema? ¿Por qué si el pasuk habla de toda la Torah, uf es la Torah, no Kriyat Shema, ¿cómo aprendemos que el uf, la Torah, aleja a los malignos con Kriyat Shema de la noche? Tal vez se refiere a otro estudio de Torah o otro mitzvah de la Torah. Le dice el Tzlach explica que esas dos preguntas se contestan juntos. ¿De dónde aprendemos que esta parte se refiere a la Torah? Por el pasuk de la espada. Como le aprendimos que la persona que lee Kriyat Shema agarra una espada. Entonces aprendimos que ¿qué es lo que aleja a los malignos, a los demonios? La espada. La espada es el que hace que ellos se alejen de él. Entonces aprendimos que cuando la Torah dijo que a través de la Torah se alejan los malignos, se refirió a aquel mitzvah que hace que la persona tenga esa espada, que hace que ellos se vayan de él, se alejen de él. Perfecto. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish aprende del mismo pasuk otra cosa. Kol haosek batorah, todo el que estudia Torah, isurin bedelin imeno, sufrimientos se alejan de él. Sheneemar, ubnei reshef yagbiu uf. El mismo pasuk. Ve'en uf el Torah, como dijimos antes, sheneemar ataif eneja bo veinenu, ve'en reshef el isurin. Pero ahora reshef no es, se prende de él no con respecto a malignos, sino con respecto a sufrimientos. Sheneemar mezei ra'av ulechumei reshef. En el mismo pasuk que trajimos antes, el principio del pasuk habla de sufrimientos, mezei ra'av, gente con hambre. Y entonces aprendemos que reshef es también sufrimientos. Entonces una vez aprendemos que reshef, como está
junto al pasuk que viene después, Ketev Meriri, es demonios, y aprendemos con respecto a Kriyat Shema, a través también del pasuk de la espada, y ahora, como al principio el pasuk habla de hambre, también aprendemos que Reshev se refiere a sufrimientos, y con la Torah los sufrimientos se alejan de la persona. Amarle Rabbi Yochanan, le dice Rabbi Yochanan a Rabbi Shimon ben Lakish, esa enseñanza que nos acabas de decir, que a través de estudio de Torah los sufrimientos se alejan de uno, afilu tinokot shel beit rabban yodin oto. Los niños que estudian solo Humash también saben eso, porque es un pasuk meforash, es un pasuk claro. Sheneemar, vayomer im shamoa tishma lekol Hashem elokecha, vayashar be'enav ta'aseh, ve'azanta lemitzvotav ve'shamarta kol chukav. Si le escuchas en la voz de Hashem y haces las mitzvot y estudias Torah, kol ha'machala asher samti be'mitzrayim lo asim alecha, ki ani Hashem rofecha. Entonces vemos que todos los sufrimientos se alejan, todas las enfermedades se alejan de la persona que le escucha a Hashem. Entonces no hay que decirnos una enseñanza que el que estudia Torah, los sufrimientos se alejan de él. Ela, dice Rabbi Yochanan, hay otra enseñanza que sí es importante decírnosla porque no está clara en la Torah, pero que es al revés. Dice así, Kol she'efshar lo la'asok b'Torah ve'eino osek, todo el que puede estudiar Torah, cumplir la Torah y no lo hace, HaKadosh Baruch Hu mevi alav isurin mechoarin ve'ochrin oto. Entonces Hashem lo castiga y le trae sufrimientos feos que ochrin oto, que es decir, no solamente que él sufre, sino también le hacen un daño. Sheneemar, como está escrito, Ne'elamti dumia, echesheiti mitov, vechevi neechar. Si yo me hago como un mudo, Ne'elamti dumia, y me quedo callado, echesheiti mitov, y paro de hablar, de decir divrei Torah, todo vamos a ver que es la Torah, uchevi, mis sufrimientos neechar, se vuelven grandes y le hacen un daño al ser humano. Y dice la Rabbi Yochanan, ve'en tov el Torah, shenemar ki lekach tov natati lachem, torati al ta'azovu. Entonces vemos que lekach tov, tov es la Torah, y el que se impide de el estudio de Torah, de cumplir la Torah, le llegan sufrimientos, como dijimos. Ahora, como mencionamos, el pasuk lekach tov, trae la Gemara otra enseñanza de ese pasuk. Amar Rabbi Zeira vitem Rabbi Hanina bar Pope, bo ur'e, shelo ke midat HaKadosh Baruch Hu, midat basar vadam. Ven, vamos a mirar que el comportamiento, las cualidades de Hashem no son como las de un ser humano. Midat basar vadam, ¿cómo es el comportamiento del ser humano? Mojer, Adam, mojer jefetz la javero, cuando una persona le vende algo al otro, mojer atzev, el que vende está triste de venderlo, porque él quisiera tenerlo, pero le toca venderlo. Velokeach sameach, mientras que el comprador está contento, como alguien que tiene que vender su carro o su casa o lo que sea, el vendedor está triste por venderlo, porque él quisiera tenerlo, no tener que venderlo, pero el que lo compra está contento. Aval HaKadosh Baruch Hu eino ken, natan lahem Torah leIsrael vesamach. Hashem le dio Torah a Am Israel y está contento con que se la dio. Sheneemar, ki lekach tov natati lachem, torati al ta'azovu. Del pasuk que aprendimos antes, Hashem les dice, les di algo bueno, que es decir, después de darles la Torah, todavía la sigue alabando para que ellos estén contentos. Eso demuestra que él está contento con dar la Torah. Ahora preguntan, aquí estamos hablando de que alguien vendió un instrumento, un objetivo. Y mientras que Hashem lo dio de regalo, también el ser humano cuando da un regalo está contento. Entonces dice el Gaon Mivina, dice que no. Un ser humano cuando le toca vender algo, no está contento con lo que vendió. También cuando una persona le da un regalo a un amigo, no es solo, es verdad que tiene una alegría, pero es porque él también recibió algo en otra ocasión de esa persona que le está dando el regalo. Entonces no está 100% contento, mientras que Hashem dio la Torah sin recibir nada por darla y de todos modos está contento. Entonces en eso aprendemos que el Hashem se comporta diferente a los seres humanos.
Ahora, puede ser, según esa explicación, que también en los seres humanos existe algo parecido. Cuando son padres que le dan un regalo a los hijos, en esos casos, también puede ser que son como Hashem, que están contentos cuando dan. Posible. Y seguimos. Ahora, como mencionamos sufrimientos en la Gemara, ahora la Gemara entra al tema de sufrimientos, y eso es como una base para la vida, un tema, llamémoslo pesado, que hay que estudiarlo. Dice la Gemara, Amar Rove viteima Rav Chizda. Im roe adam shisurin ba'in alav. Si una persona ve que sufrimientos le están llegando más de lo común en el diario, yefashpesh bema'asav. Tiene que mirar sus obras, mirar sus acciones y está comportándose bien. Sheneemar, nachpesa deracheinu venachkora. Vamos, tenemos que buscar nuestros caminos e investigarlos. Venashuva ad Hashem. Y tenemos que volver donde Hashem, hacer chuva. Sigue Rove. Pishpesh velo matzah. Él buscó sus caminos y vio que está haciendo las cosas bien. Y entonces, ¿por qué vienen los sufrimientos? Itle bebitul Torah. Tiene que suponer que es porque no está estudiando suficiente Torah. Sheneemar. Ashrei agever. Asher teyasrenu ka. Umitoratcha telamdenu. Cuando Hashem trae sufrimientos a la persona es para enseñarle Torah. Quiere decir, si él ve que vienen sufrimientos y no ve que él está haciendo algo malo para que cause que ellos vengan, tiene que pensar que no está estudiando suficiente Torah y por eso Hashem le manda los sufrimientos para que él se refuerce y estudie más Torah. Dice la Gemara, ve'im tala, y si miró también su estudio de Torah y vio que también está bien, velo matzah. Y vio que no, también él estudia con todas sus fuerzas, no puede estudiar más Torah. Entonces, en este caso, sabemos que esos sufrimientos son de amor de Hashem. Explica Rashi que Hashem a veces le trae a la persona sufrimientos para darle más sahar, más beneficios en el Olam Haba. Sheneemar, beyadua shisurin shel ha'avaim, sheneemar, ¿de dónde lo aprendemos? Que et asher ye'ehav Hashem yochiach. Está escrito en el pasuk que aquel que Hashem lo quiere, él lo reprimenda. Entonces, ¿cómo lo reprimenda? A través de sufrimientos. ¿Para qué? Para que él esté más cerca aún a Hashem. Sigue la Gemara. Amar Rove, Amar Rav Schoira, Amar Rav Una. Kol shakadosh baruch hu chafetz bo. Todo el que Hashem lo desea, medak'o beisurim. Lo oprime con sufrimientos, para su bien, para acercarlo más a Hashem. Sheneemar, ve Hashem chafetz, quiere decir Hashem lo desea, dak'o ejeli, lo oprime. ¿Pero por qué? Para un buen propósito. Dice la Gemara, Yachol afilu lo kibla me'ava. ¿Qué pasa si la persona cuando le llegan esos sufrimientos no está contento con ellos? Y dice, qué pesar que llegaron, en vez de recibirlos con amor también, podríamos decir que en ese caso también tiene esos méritos, que esos sufrimientos lo traen más cerca a Hashem. Talmud lomar, im tasim asham nafsho. El pasuk sigue diciendo que Hashem chafetz dako ejeli, cuando es im tasim asham nafsho. Asham es el korban, que es llamado Asham. Sabemos que un corbán tiene que ser sacrificado le razón, quiere decir que la persona quiere sacrificarlo. Entonces también, cuando los sufrimientos son para el bien del ser humano, cuando los acepta con amor, cuando él los quiere, cuando los acepta, pero si él no los acepta, si no son como un corbán que lo trae a queriendas, entonces no le hacen bien a él. Dice la Gemara, ma Asham ledat, así como el corbán Asham tiene que ser ledat, quiere decir que él quiere traerlo, afisurin ledat. Ahora sigue el pasuk, vim kiblam, y si sí los aceptó con amor, más jarok que premio tiene, sigue el pasuk que dice, ir'e zera, va a tener continuación, ya'arich yamim, y vive una vida larga. Entonces vemos, ahora, ya'arich yamim también se refiere al Olam Haba, que sus días son largos, tiene un Olam Haba muy bueno por aceptar los sufrimientos con amor. Velood, y además otro sahar más, el ashetalmudo mitkayem beyado. También lo que él estudia lo recuerda y lo logra cumplir. Sheneemar,
Vejefetz Hashem, lo que Hashem más desea, que es la Torah, beyado de aquel que recibió los sufrimientos con amor, yatzliach. Trae la Gemara una machloket con respecto a sufrimientos de Ahava. Pligi bar Rabbi Yaakov bar Idi ve Rabbi Acha bar Hanina. Hadamar, uno dijo, Elu emisurin shel Ahava. Kol she'en ben bitul Torah. ¿Cómo sabemos cuando los sufrimientos son de Ahava? Cuando no le causan a la persona bitul Torah. Sheneemar, Ashrei hagever asher teyasrenu ka, umitoratcha telamdenu. Aunque le trajo sufrimientos, pero de todos modos no le impidió de estudiar Torah. Entonces aprendemos que cuando son considerados sufrimientos de amor, que no lo impiden de estudiar Torah. Vejadamar, elo emisurin shel ahava. Kol she'en baen bitul tfilah, cuando no le causan que no pueda rezar. Sheneemar, Baruch Elokim, cuando está mencionado Elokim y no Hashem, es midat adin, quiere decir la justicia, quiere decir cosas que nos insinúan en este pasuk a sufrimientos. Asher lo esir tfilati vechazdo meiti. Que sí, pero aunque vino justicia, vino din, de todos modos no me impidió de rezar. Amar lahu Rabbi Abba berei de Rabbi Chia bar Abba, achi amar Rabbi Chia bar Abba. Les dijo, no, amar Rabbi Yohanan, que dijo, Rabbi Yohanan dijo, no así. Rabbi Yohanan dijo, elu ve elu isurin shel ahavaim. Aún sufrimientos que causan que la persona o no estudie o no pueda rezar, de todos modos son sufrimientos de amor. O pueden ser sufrimientos de amor. Sheneemar, ki et asher yehav Hashem yochiach. Como vimos antes, como está escrito que el que Hashem quiere lo reprime, entonces vemos que puede ser que aún si no estudia Torah o no pueda rezar por ellos, de todos modos son por su bien, por amor a él. Ela, ma Talmud lomar umitoratcha telamdenu. Pero si tú preguntas en el pasuk está escrito ki et asher Hashem yoav yochiach umitoratcha telamdenu, amar lahu Rabbi Abba berei de Rabbi Chia bar Abba, achi amar Rabbi Chia bar Abba, amar Rabbi Yochanan. Rabbi Abba berei de Rabbi Chia le dice a Rabbi Yaakov bar Idi y a Rabbi Acha bar Hanina de antes, les dice que Rabbi Yochanan no dijo como ellos dijeron, sino elu ve elu isurin shel ahavaim. También, si los sufrimientos causan que no estudie Torah o no pueda rezar, de todos modos pueden ser shel ahava. ¿Por qué? Sheneemar ki et asher yehav Hashem yochiach. Hashem reprime a quien quiere, y no está escrito en el pasuk más, sino lo reprime, punto. Sin condiciones. De todos modos, et asher yehav Hashem. Quiere decir, es alguien que Hashem quiere y le trae sufrimientos de ahava. Ela ma Talmud lomar umitoratcha telamdenu. En el otro pasuk está escrito mitoratcha telamdenu, ashrei hagever asher teyasrenu ka, umitoratcha telamdenu. Vemos que cuando son buenos sufrimientos, cuando mitoratcha telamdenu puede estudiar Torah, de todos modos. Dice Rabbi Yochanan, no. Al tikre telamdenu, ela telamdenu de la Torah. Quiere decir, no, que los sufrimientos son buenos si puede estudiar Torah, sino que los sufrimientos son buenos, lo aprende de la Torah. ¿De dónde se aprende la Torah? Davar ze mitoratcha telamdenu. Kal vachomer mishen va'ain. Lo aprendemos de shen ve'ain. De un esclavo knaani. Sabemos que si el dueño de él le hirió o el ojo o un diente, y se refiere a todas las muchas otras partes de él, el esclavo sale libre. Entonces, de eso aprendemos a sufrimientos a todos los seres humanos, a todo el pueblo de Israel. Ma shen ve'ain, shen echad me'evarav shel adam, es un órgano del ser humano. Eved yotze ba'en lecherut, si son tocados, el esclavo sale libre. Y surin, los sufrimientos shememarkin kol gufo shel adam, que le hacen sufrir en todo su cuerpo, alachat kama vekama, que sacan a la persona libre. ¿Qué quiere decir libre? Libre del Yetzer Hara y se vuelve y está más cerca a Hashem. Y dice la Gemara, ve'ainu, y eso es como dijo de Rabbi Shimon ben Lakish. De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, neemar brit bemelach. Está escrito brit en melach. Veneemar brit beisurin. Está escrito brit en sufrimientos.
נאמר ברית במלח, דכתיב, ולא תשבית מלח ברית. ונאמר ברית בייסורין, está escrito brit en sufrimientos, דכתיב, אלה דברי הברית. Con respecto a las plagas mencionadas en la Torah, está escrito, ele divrei abrit. Entonces vemos que brit está escrito con respecto a sufrimientos. Entonces aprendemos brit de melach a sufrimientos. Dice la Gemara, ma brit amur bemelach. ¿Qué aprendemos de la sal? Melach memateket et abasar. La sal hace que la carne se pueda hacer comida, o porque a través usamos la sal para sacar la sangre de la carne y entonces podemos comerla, o porque le da un buen sabor, la prepara que esté lista a comerla. Af brit amur bisurin, también el brit que está mencionado con respecto a sufrimientos, isurin memarkin kol avonotav shel adam. Los sufrimientos limpian a la persona de todos sus pecados. Entonces vemos que los sufrimientos pueden ser buenos. Ahora, aquí hay una pregunta. Antes habíamos dicho que ¿qué son sufrimientos de amor, de Ahava? Cuando explicó Rashi que la persona no pecó y por eso lo recibió, sino vienen a agregarle más beneficios en el Olam Haba. Mientras que aquí dijimos, Isurin memarkin kol avonotav, quiere decir que vienen los sufrimientos por pecados. Entonces, ¿cómo la Gemara los menciona con respecto a Isurin shel Ahava? Entonces, según el Maharal y el Ran, explican Leshitat Rashi, para explicar a Rashi, que pecados no siempre se refiere a que la persona hizo un pecado, sino el que la persona sea material, que la persona está kashur, está atado al Olam Hazeh en muchas de sus cosas. Eso es como un pecado. Eso, aún un tzadik muy grande puede todavía estar atado en algunas cosas al Olam Hazeh. Y los sufrimientos lo alejan, lo sacan libre de todas esas cadenas que lo agarran al Olam Hazeh, y con eso se vuelve mucho más parte del Olam Haba, mucho más espiritual. Y esos son los beneficios de los sufrimientos de amor que tiene el tzadik. Sigue la Gemara con respecto a sufrimientos y nos dice así: Tania Rabbi Shimon ben Yochai. Braita dice Rabbi Shimon ben Yochai. Omer dice, Shalosh matanot tovot natan akadosh baruch hu Israel. 3 regalos buenos les dio Hashem al pueblo de Israel. Vejulan lo netanan el al yedei isurin. Y todas no fueron dadas sino a través de sufrimientos. Como dijimos antes, el sufrimiento, el esfuerzo, las cosas en el Olam Hazeh, los nisionot, vienen a alejar al ser humano del materialismo, volverlo más espiritual, y entonces él puede recibir los regalos que Hashem le está dando. ¿Cuáles son los regalos buenos que le dio Hashem a Am Israel? Eluem, Torah, la Torah, Eretz Israel, Ve'olam Haba, y el Olam Haba. ¿De dónde lo aprendemos? Torah minayin, sheneemar, ashrei hagever, asher teyasrenu ka, umitoratcha telamedenu. Entonces aprendimos que cómo llegamos a Torah a través de Isurim. Eretz Israel, dichtiv, ki kasher yaser ish et bno, así como un papá le regaña, castiga a su hijo, Hashem elokeja miasreka. De esa forma es que Hashem te trae Isurim, te regaña, te castiga para tu bien, así como un papá quiere que su hijo sea mejor, entonces lo castiga, así Hashem te castiga a ti. Uchtiv batre, y de donde aprendemos que eso se refiere a Eretz Israel, porque se ha escrito en el próximo pasuk, Ki Hashem elokeja meviaja el Eretz tova, porque el próximo pasuk es que Hashem te trae a Eretz Israel. A Olam Haba, de donde aprendemos que Olam Haba se obtiene, es un regalo, pero se obtiene si una persona tiene que esforzarse, tener sufrimientos para poder obtenerlo. Dichtiv kiner mitzvah vetorah or. La mitzvah es llamada vela. La vela no es lo que ilumina, sino el instrumento que en él se pone la fogata. Vetorah or, y la luz, el fuego es la Torah. La mitzvah es el instrumento y el fuego es lo que lo ilumina. Vederech haim, y el camino para llegar a la vida verdadera, el Olam Haba, tochachot musar. Musar, vemos, Isurim, musar, que vienen y impide a la gente y los obliga a hacer cosas, es la forma de llegar al Olam Haba. Dice la Gemara, Tani, Tana, Kamei de Rabbi Yohanan.
un alumno dijo una braita a Rabbi Yohanan y le dijo así, está escrito, Kol haosek batorah, todo el que cumple la Torah, la estudia, uve gmilut hasadim, y hace bondades con otros, hace gmilut hasadim, ve koveret banav, y además sus hijos fallecen mientras él está todavía vivo, mojalinlo al kol avonotav, es perdonado de todos sus pecados. Amarle Rabbi Yohanan, le dijo Rabbi Yohanan, bishlema Torah ugmilut hasadim. Con respecto a Torah y a gmilut hasadim, lo aprendemos que eso hace capará. Dichtiv, bechesed ve'emet yechupar avon. Está escrito en el pasuk bechesed, chesed zo gmilut hasadim. Sabemos que chesed se refiere a gmilut hasadim, a hacer bondancias con otros. Sheneemar rodef tzedakah vechesed, imtza chaim tzedakah vechavod. Entonces, como chesed está escrito al lado de tzedakah, y tzedakah sabemos que es hacer cosas buenas, abundancias con otros, entonces también chesed a eso se refiere. Y Torah, sheneemar, emet zo Torah, sheneemar emet kne ve'al timkor. Con respecto a la Torah sabemos que es llamada emet, porque está escrito en el pasuk, emet kne, compra la Torah ve'al timkor, que uno debería comprar y nunca vender la Torah. Además, Rashi en Mishlei explica, emet kne, quiere decir que si tú tienes que pagar para estudiar Torah, paga, pero al timkor, si tú vas a enseñar Torah, uno debe enseñar la Torah gratis y no cobrar por enseñarla. Entonces aprendemos que emet se refiere a la Torah. Y antes dijimos, bechesed, milut hasadim, como comprobamos, ve'emet, la Torah, yechupar avon. Entonces sabemos que esas dos cosas traen capará. Aval, ela, koveret banav minain. ¿De dónde sabemos que el que sus hijos fallecen mientras él está vivo le trae capará? Dice la Gemara, Tana le'au Saba, mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Le dijeron, aquel Saba le dijo el nombre Rabbi Shimon ben Yochai, Atia avon avon. Se aprende de la comparación entre las dos palabras avon avon. Tiv aja, en el mismo pasuk que trajimos antes, está escrito, bechesed ve'emet yechupar avon, es perdonado, tiene capará a sus pecados, y está escrito la palabra avon, uchtiv atam, y está escrito en la Torah, umeshalem avon avot, el pecado de los padres es pagado el hek bneihem, a través de sus hijos. Y como entonces vemos que avon está escrito con respecto a cuando los hijos son castigados por el padre, y avon está escrito con respecto a chesed ve'emet y jupar avon, pues aprendemos que a través de los hijos escapará al papá por sus pecados. El que le importa sus hijos, pues que no peque para que sus hijos no sean castigados. También en la brajá que decimos cuando el hijo llega a bar mitzvah, se dice Baruch sheptarani meoncho shel ze. Una de las explicaciones es que Baruch Hashem llegó ya a la edad que él no es castigado por mis pecados, como aprendemos aquí en la Gemara. Ahora vuelve la Gemara al tema de Isurin shel Ahava y dice la Gemara así: Amar Rabbi Yohanan negaim, plagas, quiere decir el que es metzorah, ubanim, quiere decir el que sus hijos fallecen, einam isurin shel ahava, no son sufrimientos de amor, de ahava. Pregunta la Gemara, venegaim lo, las plagas no. Vatanya, kol mi shesh bo echad me'arba'a mar'ot negaim alalu, el que tuvo uno de esos 4 colores de negaim, no cada vez que hay una plaga es una plaga maligna que le causa tum'a a la persona, sino hay 4 colores específicos. Y el que tiene uno de esos 4 colores, einan el mizbeach kapara, son un templo de capará a la persona. Dice entonces, ¿qué vemos? Vemos que sí le trae capará a la persona. Entonces, ¿por qué Rabbi Yohanan dice que no son sufrimientos de amor? Dice la Gemara, mizbeach kapara abu, son un templo de capará a la persona. Y surin shel ahava lo abu, pero no son sufrimientos de amor. Veibai tema, o otra respuesta posible, sí existe que los negaim, que las plagas sean sufrimientos de amor. Pero depende cuáles. Dice la Gemara así, alan, eso es para nosotros, quiere decir los que estaban en Babel, ve'alau, quiere decir los que están en Eretz Israel.
Los que están en Eretz Israel cuando tienen un nega, y entonces tienen que salirse fuera de la ciudad. Si la ciudad tiene una muralla, tienen que salirse fuera de la ciudad. Mientras que los que están en Babel no tienen que salirse. Entonces, en Babel, una persona puede tener la plaga, pero no es tan grave el sufrimiento de él porque no le toca salirse fuera de la ciudad. En ese caso pueden ser sufrimientos de amor, Shelava. Pero en Eretz Israel, a eso se refiere Rabbi Yohanan, en Eretz Israel, que la persona también le toca alejarse de todo el mundo y salirse fuera de la muralla. En ese caso, los sufrimientos son tan grandes, no pueden ser Shelava, sino tienen que ser solamente para capará. Otra posibilidad, Abetziná abefaresia. Si las plagas son betziná, quiere decir ocultadas de otros seres humanos, debajo de la ropa, etc., entonces pueden ser shelava porque no son tan graves, la persona no sufre tanto. Abefaresia, pero si las plagas son de forma que todo el mundo las ve, entonces él se humilla mucho, entonces no, en ese caso, como el sufrimiento es tan grande, decimos ese tipo de sufrimientos no pueden ser shelava. Tienen que ser sufrimientos que son solo le capará. Ahora pregunta la Gemara, Ubanimlo, cuando una persona, sus hijos fallecen, no es sufrimiento de amor, Shelava. Eijira, me pregunta la Gemara, ¿en qué caso estamos hablando? Y leima de abu la umetu, si estamos hablando que él tuvo hijos y murieron, no puede ser que no sean sufrimientos de amor. ¿Por qué no? Vea, amar Rabbi Yohanan din grome de Asiroe Bir. Rabbi Yohanan le fallecieron 10 hijos durante su vida. Y del último hijo él tenía un hueso pequeñito. Y cuando había alguien que estaba de duelo, él iba donde él y lo consolaba y le decía, mira, yo tuve 10 hijos que fallecieron y de todos modos sigo la vida. Estoy contento y estudio Torah y cumplo los mitzvot. Así tú también puedes consolarte. Ahora, Rabbi Yohanan, que era un tzadik tan grande, dice la Gemara, obviamente si él tuvo esos sufrimientos, son sufrimientos de amor. Entonces, ¿cómo Rabbi Yohanan mismo dijo que hijos no son sufrimientos de amor? Vea, ella, dice la Gemara, adelo abulei klal, ve abulei umetu. Contesta la Gemara, si la persona nunca tuvo hijos, esos son sufrimientos que dice Rabbi Yohanan que no son de amor. Ese tipo de sufrimientos no es de amor, pero si él tuvo hijos y fallecieron, esos sufrimientos, como vimos en el caso de Rabbi Yohanan, sí pueden ser sufrimientos shel ava. Y con eso terminamos este amud. Muchas gracias.